Mira bien a tu alrededor. ¿Lo ves? Ese lugar donde trabajas no es lo que te dijeron que era. No es un espacio de colaboración, no es un equipo, no es una familia. ¿Tu jefe no te tiene respeto? Eso cambiará. Mañana vas a dejar de ser el empleado que absorbe toda clase de abusos, para convertirte en el verdugo que recolecta pruebas. Con $10, comenzarás a aplicar magia negra laboral. Crearás un búnker donde la impunidad de tu jefe entra, pero nunca sale, y queda atrapada la evidencia. Escúchame bien, antes de que sea mañana, vas a ir a cualquier papelería y vas a comprar una libreta negra. No busques excusas, no busques una barata de espiral de colores. Compra un arma de tapa negra dura que pese. Y a partir de mañana, esa libreta no se despega de tu mano, no es un accesorio, es tu escudo balístico. Y de a poco, comienza a practicar. Eso es dominio psicológico letal. Porque cuando abras esa libreta frente a un abusador y anotas su orden con la frialdad de un forense, el oxígeno de la oficina cambia. Se impone tu dominio. Y el temor empieza a ser respirado por los pulmones de tu jefe. El ego del tirano con esta práctica se comienza a desinflar en tiempo real, pues acaba de entender que su lengua es su propia soga. Ya no hay yo no dije eso que valga. Estarás redactando el acta de defunción de su poder, palabra por palabra, fecha por fecha, conducta por conducta. Lo dejarás actuando a tu favor frente a la magia de la evidencia. ¿Crees que esto es todo? Esto es solo el principio del fin para ellos. Comprarla y comenzar a registrar es el primer paso. Es la base de tu búnker, pero es solo el inicio. Vas a necesitar esa libreta abierta y lista para las siguientes situaciones laborales, en donde todos nos hemos visto o nos vamos a ver salpicados en algún momento. Porque desde este enfoque de crueldad, hiperrealismo y poder maquiavélico, el registro es el verdadero caos para los tiranos, traidores o chismosos. Sean jefes o supervisores laborales. Comienza pues, con lo que te voy a mostrar a continuación. Necesito que tengas esas páginas en blanco listas, porque lo que viene ahora va a requerir que seas un maestro de la observación forense. Ve por ella. Y comienza a quemar los puentes del abuso laboral. Comencemos. Bienvenidos. Ley 1. No enfrentes el poder de un jefe sin estrategia. Hay un momento en el trabajo que muchos hemos vivido. Parece pequeño, pero define mucho. Cuando notas o ves que tu jefe se equivoca, porque ellos también se equivocan y tú lo sabes. Puede ocurrir que están en una reunión. Él habla con seguridad, pero está diciendo errores técnicos. Y como si eso fuera poco, trata de echar la culpa de algún error a un subordinado, o directamente tú eres el de malas que deja mal parado. Supongamos que te deja mal frente a todos, y enreda todo, pues cambia una decisión, te pone presión u oculta su propio error. Y tú ahí, con la claridad de todo y con las respuestas correctas en la cabeza. Sabes que podrías corregirlo, sabes que tú tienes razón, y lo peor es que cometes el error, y se te ocurre hablar, y lo corriges, explicas mejor, intentas arreglar la situación realmente. Por un segundo, sientes que todo estuvo bien hecho. Pero no, y no es no. Nunca debes corregir a tu jefe abusivo en público. Nada fue perfecto, porque no corregiste un error, toreaste o posiblemente humillaste el poder. Y el poder no perdona eso. Desde una visión maquiavélica te diría esto: el que intenta herir al príncipe sin tener la fuerza para decapitarlo, solo está cavando su propia tumba. Días después lo notas. Menos oportunidades, más presión, más fricción, más carga laboral. El jefe más abusivo. Y tú no entiendes por qué, si solo dijiste la verdad. Pero la verdad sin estrategia es un problema. A la próxima es mejor que hagas algo distinto. La próxima vez que pase, no hablas. Sí, aunque te queme por dentro, te quedas en silencio. Y en lugar de reaccionar, sacas la libreta. Esa es la diferencia. No el celular. No algo discreto. Una libreta real. Negra. Visible. La abres despacio. Y empiezas a escribir. No haces caras. No suspiras. No interrumpes. Solo escribes. Y ahí, sin que digas una sola palabra, comienzas a cambiarlo todo. Tu jefe te ve. Y observa que ya no está frente a alguien que simplemente reacciona. Está frente a alguien que registra todo lo que se habla. Y eso, activa algo automático. Tu jefe se empieza a cuidar. Porque hasta ese momento, todo lo que decía, desaparecía. Podía negar. Podía cambiar versiones. Podía decir, eso no fue así. Pero ahora, ya no está tan seguro. Porque tal vez,
Alguien está dejando constancia. Y cuando el poder siente que puede haber evidencia, se regula, baja el tono, mide las palabras, evita exponerse, no porque lo enfrentaste, sino porque lo hiciste dudar. Y la duda es más peligrosa que cualquier discusión. Ahora entiendes algo clave. No se trata de ganar en el momento. Se trata de posicionarte mejor para después. Porque corregirlo en público te pone en contra. Pero registrar en silencio te da control. Y cuando llegue el momento, no explotas. Hablas, pero no con emoción, con memoria. Y le dices: jefe, usted ese día cambió la instrucción. Eso se dijo en la reunión. Esto fue lo que se pidió. Y ahí, no hay discusión. Hay estructura. Y el que tiene estructura, tiene ventaja. Pero hay algo más, igual de importante. No hables de esto con nadie. Porque en el trabajo, no todos juegan limpio. El que te escucha hoy, mañana repite. El que te apoya, se protege. Y tú quedas expuesto. Por eso cambias también ahí. Eres amable, pero no transparente. Respondes, pero no te abres. Y sobre todo, no regalas información que luego te puede costar. Porque lo que dices, se usa. Pero lo que escribes, eso se guarda. Y ahí está la diferencia. Al final entiendes algo que cambia todo tu juego. No necesitas enfrentarlo para romper su ego. Solo necesitas hacer algo que casi nadie tiene la disciplina de hacer. No reaccionar. Y empezar a registrar. Y mientras él sigue hablando, pensando que tiene el control, tú ya empezaste a quitárselo, línea por línea. Y ahí, comienza a ocurrir la magia. Ley número 2. Cuando a tu jefe nada le gusta. ¿Te ha pasado? Colócalo en los comentarios. Hay algo que pasa en muchos trabajos y que al principio no se nota, pero poco a poco cuando te das cuenta, ya estás siendo afectado. Empieza con cosas pequeñas. Un error en el equipo, un retraso, una decisión mal tomada, y de alguna forma, termina sintiéndote aludido, o peor aún, termina cayendo sobre ti un peso. Al principio lo dejas pasar. Dices, bueno, no es para tanto. Pero luego vuelve a pasar. Y pasa una vez. Y otra vez. Hasta que un día te das cuenta de algo incómodo. No importa lo que pase, siempre el jefe está insatisfecho. Y ahí es donde la mayoría comete el peor error. Ante la insatisfacción de ese jefe, se empiezan a defender. Explican. Se justifican. Se aceleran. Intentan demostrar que no cometiste errores. Pero eso no funciona. Porque estás jugando en su terreno. Y en ese terreno, tu jefe, lleva ventaja. Aquí entra la magia para alterar la realidad de ese trabajo sin que nadie vea tu mano en el hilo. Entonces cambias la forma de jugar. La próxima vez que pase, no te defiendas. No de inmediato. No entres en ese impulso de hablar rápido. Haces algo más frío. Sacas la libreta. Sí, otra vez. Pero ahora no es para intimidar. Esta vez es para protegerte. Empiezas a escribir. Fecha. Tarea específica asignada. Responsable inicial. Cambio de instrucción. Fecha de entrega. Nada complicado. Solo claridad. Y mientras todos hablan, tú registras. Porque entiendes algo clave. El problema no es el error. Es la narrativa. Y el que controla la narrativa, controla la culpa. Porque los hombres en general juzgan más por los ojos que por las manos. Todos pueden ver, pero pocos comprenden lo que tocan. Ahora mira cómo cambia la situación. Antes, te señalaban, y tú reaccionabas. Ahora, te señalan, y tú dices tranquilo. Un segundo, déjame ver. Abres la libreta, y lees. Sin emoción, sin presión. Esto se asignó así, luego cambió aquí, y esto fue lo que se pidió al final. Y haces silencio. Porque ya no estás discutiendo. Estás mostrando estructura. Y la estructura mata la improvisación. Y el que vive de improvisar culpas, pierde fuerza cuando todo está claro. Ahora llévalo a algo real. Tu jefe dice en reunión: esto salió mal por tu culpa. Antes, te defendías. Ahora, respiras, abres la libreta, y dices: esto empezó con esta indicación, luego cambió aquí, y esto fue lo último que se definió. Y listo. No atacas. No acusas. Solo ordenas los hechos. Y cuando los hechos están ordenados, la culpa deja de ser tan fácil de mover. Y aquí viene lo más importante. No necesitas demostrar que tienes razón. Necesitas evitar que te la quiten. Y eso se hace así, registrando. Porque lo que no está registrado, se puede manipular.
pero lo que está escrito se vuelve incómodo de cambiar. Y poco a poco, empieza a pasar algo interesante. Dejan de señalarte tan fácil. Piensan antes de hablar. Se cuidan más contigo, porque saben que contigo las cosas no se pierden, quedan. Y ahí cambiaste de posición. Ahí comienza a ocurrir la magia. Ya no eres el que carga errores, eres el que los ordena. Y el que ordena no es fácil de culpar. Quédate con esto. No vas a evitar que intenten culparte. Pero si puedes hacer algo mucho más poderoso, evitar que lo logren. Y todo empieza con algo simple. Dejar de reaccionar y empezar a registrar. Ley número 3. Gana respeto contra el jefe abusivo. Mírate bien. Hay algo que empieza pequeño, casi invisible, como una infección que no duele pero te está pudriendo por dentro. Si no lo cortas a tiempo, crece. Y hablo de la falta de respeto. No esperes gritos ni insultos de película, el poder es más sutil, más asqueroso. El irrespeto empieza con detalles. Un comentario ácido delante de tus colegas, un tono un poco más alto de lo normal, una frase con doble intención que te deja un sabor amargo en la garganta. Y tú lo sientes, lo hueles, pero lo dejas pasar. ¿Por qué? Porque eres civilizado. Porque no quieres conflicto. Porque te convences de que no es tan grave. Pero sabes algo. Y ahí, justo ahí, es donde empiezas a cavar tu propia tumba. Porque cuando no marcas un límite, el otro se pasa. Es física básica de depredadores. Te jode un poco más hoy, un poco más mañana, hasta que un día te levantas y te das cuenta de que es normal que te traten como basura. Te preguntas, ¿en qué momento esto se volvió así? Pero no fue un golpe, fue una acumulación de pequeñas cobardías tuyas. Entonces haces lo que hace todo el mundo, empiezas a reaccionar. Te molestas, alzas la voz también, intentas ponerlo en su lugar. Vaya estratega. Te felicito, acabas de caer en la trampa. Ahora ya no es falta de respeto, es conflicto abierto. Y en el conflicto directo, contra un jefe que es el poder establecido, siempre gana. Y tú pierdes. Te van a aplastar y encima dirán que tú eres el conflictivo. Pero estás acá para algo. Y ese algo es aprender a dejar de ser su idiota reactivo. La próxima vez que pase, no vas a reaccionar. No porque lo aceptes, sino porque vas a manejarlo con la frialdad de un cirujano. Sacas la libreta negra. Sí, la de $10. Pero ahora no es para anotar las tareas de tu verdugo, es para trazar sus límites. Empiezas a escribir. Comentario frente al equipo. Tono elevado a tal hora y contexto. Nada emocional, nada de llanto. Solo hechos. Y mientras escribes, no lo mires con rabia. No discutas. No respondas. Solo registra. Ahí comienza a ocurrir el milagro de la magia negra laboral. El aire se congela. Se frena. Porque la falta de respeto vive de la oscuridad y de la velocidad. Vive de que nadie la marque y de que todo pase rápido para que se olvide. Pero cuando tú escribes, la escena se vuelve eterna. Ya no es un momento incómodo, es una prueba forense. Y el cerebro de tu jefe, por muy estúpido que sea, interpreta riesgo. Esto puede escalar. Esto no se está perdiendo en el aire. Y automáticamente, el tono baja. Experiméntalo. El impulso de morder se le corta. No porque lo enfrentaste como un animal, sino porque lo hiciste consciente de su propia evidencia. Llevémoslo a la realidad, al fango cotidiano. Te dice algo pesado delante de todos. Antes, te ponías rojo y balbuceabas. Ahora, respiras, abres la libreta y escribes. Si el tipo insiste, buscando tu reacción para alimentarse, solo dices con una calma que asusta, un momento, y sigues anotando. Nada más. Esa página en blanco es más incómoda que cualquier grito, porque no hay pelea, pero hay un expediente naciendo. El que falta al respeto odia sentirse observado, odia que le pongan un espejo frente a su propia bajeza. Con el tiempo, pasará algo delicioso, se va a cuidar. Va a medir el tono contigo. No se va a sobrepasar igual, porque sabe que contigo las palabras no se las lleva el viento, se quedan grabadas en tu búnker de papel. No necesitaste gritar para que te respete, solo necesitaste hacer que le fuera dolorosamente incómodo faltarte el respeto. El poder se controla solo cuando entiende que cada exceso queda marcado con tinta. Y ahí, sin haber levantado la voz ni una sola vez, habrás recuperado lo único que realmente importa en esa selva, tu lugar. El fiscal ha terminado de anotar. Ahora, que el acusado intente dormir tranquilo. Ley número 4. Hay algo que desgasta más que un jefe abusivo. Un jefe que no sabe liderar. Porque al menos el abusivo directo es predecible. Pero este no.
Hoy te dice una cosa, mañana otra, y pasado, ya no sabe qué pidió. No hay dirección clara, no hay prioridades, no hay decisiones firmes. Pero cuando algo sale mal, ahí sí aparece, y señala, y tú te quedas pensando, ¿pero qué se suponía que tenía que hacer? Porque nunca fue claro. Ese es el problema. No es solo falta de liderazgo, es falta de estructura. Y donde no hay estructura, alguien termina pagando el caos. Y normalmente, ese alguien eres tú. Acto seguido, tú intentas adaptarte, preguntas más, confirmas todo, te adelantas, pero igual, todo cambia, y vuelves a quedar mal, porque no importa cuánto te esfuerces, si no hay claridad, no hay forma de acertar. Es mejor dejar de intentar adivinar, mejor empieza a registrar, sacas la libreta, y esta vez, no es para defenderte después, es para crear orden donde no lo hay. Cada vez que te diga algo, lo escribes. Objetivo. Plazo. Prioridad. Responsable. Esto es dominio de la escena. Y luego haces algo clave. Le preguntas, pero no desde la duda, desde la estructura. Entonces esto es la primera prioridad, y esto pasa a ser la segunda prioridad, ¿correcto? Lo miras, y escribes lo que responda. Ahí está el cambio. Ya no estás reaccionando al caos. Estás obligándolo a definir. Y eso, es lo que más le cuesta a alguien que no sabe liderar. Porque improvisar es fácil, pero sostener decisiones no. Así te vuelves el líder de tu líder. Ahora cada vez que cambia algo, no te estresas. Abres la libreta, y dices tranquilo. Esto lo teníamos así, ¿lo cambiamos entonces? Y haces silencio. Ahora tu jefe no puede fingir que no dijo nada. Ahora hay un antes, y un después. Y eso crea algo que antes no existía. Lo responsabiliza. Y cuando aparece la responsabilidad, el caos empieza a bajar. No porque él aprendió a liderar, sino porque ahora tiene que hacerse cargo de lo que dice. Y eso cambia completamente la dinámica. Antes, tú perseguías claridad. Ahora, él tiene que darla. Antes, tú cargabas el desorden. Ahora, el desorden queda visible. Y cuando el desorden se ve, deja de ser tu problema. Pero aquí viene lo importante. No debes hacerlo emocional. No lo confrontes. No lo corrijas. Solo estructura neutral. Porque cuando alguien no sabe liderar, lo peor que puedes hacer es atacarlo. Pero lo mejor que puedes hacer, es obligarlo a organizarse, sin que se dé cuenta. Y eso se hace así, preguntando claro, y escribiendo todo. Porque lo que no se define, se descontrola. Y lo que se escribe, se vuelve difícil de ignorar. Al final entiendes algo clave. No necesitas que tu jefe sea mejor líder. Necesitas que no pueda ser desordenado contigo. Y eso, lo logras con algo simple. Una libreta. Y la disciplina de usarla bien. Eso es magia negra laboral. Es el arte de usar las debilidades estructurales del sistema y las miserias del ego humano para obtener resultados que parecen milagrosos o aterradores. Ley número 5. Hay personas que no dirigen empresas, dirigen campos de concentración psicológicos. Es ese tipo de jefe que no sabe hablar, solo sabe ladrar. El que cree que el volumen de sus gritos compensa la pequeñez de su cerebro. Manotea, invade tu espacio personal, humilla frente a la audiencia para sentirse rey y lanza amenazas veladas que te dejan con el estómago revuelto. Te hace sentir en un riesgo constante, como si estuvieras caminando sobre una capa de hielo fino que está a punto de romperse. Y tú, ahí parado, aguantas el chaparrón de saliva y bilis porque necesitas el sueldo. Sientes que tus manos tiemblan, pero te las guardas en los bolsillos. Detente. Estás alimentando a la bestia con tu propio miedo. El agresor laboral es, en el fondo, un animal asustado que solo conoce la violencia para mantener el control. Si tú bajas la cabeza, él sube el tono. Si tú tiemblas, él golpea la mesa más fuerte. Es un juego de dominación biológica. Pero hoy vas a cambiar el guión. Mañana, cuando empiece el teatro, cuando empiece a gritar y a manotear, vas a aplicar la ley del espejo gélido. No vas a retroceder ni un centímetro. Te vas a quedar quieto, con la espalda recta, mirándolo no a los ojos, porque eso lo puede ver como un reto y escalar la agresión, sino al entrecejo. Con una mirada vacía, como si estuvieras observando una mancha de humedad en la pared. Y mientras él se descompone, tú sacas la libreta negra. Despacio. Que vea el movimiento. Que escuche el clic del bolígrafo por encima de sus gritos. Empieza a anotar con una parsimonia insultante. 10:15 de la mañana. El sujeto golpea la mesa con el puño cerrado. Gritos detectados. Lenguaje soez utilizado, inútil,
basura. No digas nada. Deja que él vea que estás diseccionando su rabieta como si fuera un experimento de laboratorio. El agresivo odia la calma, porque la calma es superioridad. Cuando él grita, está perdiendo los papeles. Cuando tú anotas, estás armando un caso de acoso laboral que podría costarle la carrera. Si intenta intimidarte más, si se acerca demasiado, no te encojas. Da un paso hacia un lado, rompe su ángulo de ataque y pregunta con una voz tan baja que lo obligue a callarse para escucharte. ¿Quieres que anote eso también como una amenaza física directa o prefieres reformular la instrucción? Es magia negra en estado puro. En ese segundo, el matón se da cuenta de que no tiene delante a una víctima, sino a un testigo forense. Le acabas de poner un bozal legal sin mover un músculo. Porque el que grita es un imbécil, pero el que registra es un peligro. Ese riesgo constante que sentías va a cambiar de dueño. Ahora el riesgo lo tiene él, cada vez que abre la boca para humillar a alguien, sabiendo que tú estás ahí, con tu libreta y tu calma gélida, listo para certificar su caída. No le des el placer de tu ira, dale el terror de tu silencio documentado. La oficina no es su reino, es tu escena del crimen, y tú acabas de llegar para hacer el peritaje. Que siga gritando, cada palabra es un clavo más en su ataúd profesional. El fiscal no se inmuta. El fiscal solo registra. Ley número 6. Hay una especie de parásito laboral que no te deja respirar, el microgestor. Es ese supervisor que no quiere resultados, quiere obediencia absoluta en cada coma y en cada clic. Te pide copias de correos irrelevantes, te pregunta qué estás haciendo cada 10 minutos y supervisa detalles tan minúsculos que termina asfixiando tu productividad. Pero no te confundas, eso no es perfeccionismo, es una inseguridad patológica. Es el miedo de alguien que no sabe liderar y necesita controlar el movimiento de tus dedos para sentir que su puesto tiene sentido. La falta de confianza no es hacia ti, es hacia él mismo. Él sabe que es prescindible, y por eso intenta hacerse dueño de cada segundo de tu tiempo. Vivir bajo el microscopio de un inseguro es una tortura lenta, pero vas a usar su propia neurosis para anularlo. Si quiere control, le vas a dar una sobredosis de control. Bienvenido a la táctica de la saturación forense. A partir de mañana, no esperes a que te pregunte, vas a inundar su escritorio con la realidad. ¿Quiere detalles? Dale cada gramo de detalle hasta que se atragante. Pero no lo harás por chato de palabra, lo harás por escrito y con copia a la posteridad. Saca tu libreta negra y registra cada interrupción. 11 de la mañana, el supervisor interrumpe la tarea X para preguntar por el formato de la tarea Y. 11:15 de la mañana, nueva interrupción para cambio de criterio sobre el punto Z. Y luego, aplica la magia negra, envíale un reporte diario de trazabilidad de tiempos. Un correo seco, profesional, letal, para optimizar el flujo, detallo las 15 veces que el proceso se detuvo hoy por consultas de microgestión. Esto ha retrasado la entrega final un 20%. Cuando un microgestor ve sus propias inseguridades tabuladas en un informe, entra en pánico. Porque ahora su control tiene un precio y está quedando registrado como ineficiencia. Si te pide que cambies algo por tercera vez, abre la libreta frente a él, suspira con una calma gélida y di, un segundo, estoy anotando este cambio de criterio para el registro de desviaciones del proyecto. ¿Es la versión definitiva o debo dejar espacio para una cuarta corrección? Es el fin del juego para él. Le acabas de quitar el placer de molestarte y lo has convertido en un obstáculo documentado. El microgestor huye de la responsabilidad, y tú acabas de hacer que cada una de sus intromisiones tenga su firma y su hora. Ya no eres su subordinado, eres su auditor. Deja que siga mirando de cerca. Mientras más se acerque, más claro verá el expediente que estás armando sobre su propia incapacidad de delegar. Al final, el que no tiene confianza en sí mismo terminará teniendo miedo de ti. El fiscal no se distrae con detalles, los usa para asfixiar al controlador. Ley número 7. Hay un tipo de ciego en la oficina que es el más peligroso de todos, el arrogante. Ese jefe que cree que su jerarquía le otorgó automáticamente la infalibilidad. No escucha, no consulta, solo dicta. Para él, tus ideas no son aportes, son interferencias en su monólogo de grandeza. Se pasea por los pasillos con esa sonrisa de suficiencia, convencido de que siempre tiene la razón, mientras el barco se hunde porque nadie se atreve a decirle que el iceberg está justo enfrente. Pero aquí está la verdad que él no ve. La arrogancia es el lubricante más efectivo para una caída estrepitosa. El que no acepta opiniones se queda solo en el vacío, y en el vacío, nadie te sostiene cuando tropiezas. No pierdas el tiempo intentando convencerlo. No gastes saliva tratando de salvarlo de su propia estupidez. Con un arrogante, la razón no se discute, se documenta. Mañana vas a aplicar la ley del silencio predictivo. Si él impone una decisión que sabes que va a fracasar, no pelees.
No digas creo que esto es un error. Solo saca tu libreta negra, míralo fijamente y dile con una voz plana, sin rastro de sarcasmo, entendido. Estoy registrando la instrucción exacta tal como la has dictado para que conste en el historial del proyecto. Y escribe. Escribe su error palabra por palabra frente a sus ojos. La magia negra aquí es sutil y demoledora. El arrogante ama su ego, pero teme a la posteridad. Al anotar su verdad con esa frialdad de fiscal, estás creando un ancla que lo hundirá cuando los resultados lleguen. Estás separando tu responsabilidad de su arrogancia. Si el proyecto fracasa, y fracasará, tú no serás el cómplice, serás el que tiene el acta firmada de quien dio la orden desastrosa. Cuando el desastre ocurra y él intente repartir culpas, tú no te inmutes. No te defiendas. Simplemente abre la libreta en la página correcta y recítale su propia soberbia con fecha y hora. Ver su cara de asombro cuando su infalibilidad se estrelle contra tu registro forense es mejor que cualquier aumento de sueldo. Porque el arrogante puede ignorar tu opinión, pero no puede ignorar su propia firma en el acta de su fracaso. Deja que siga creyendo que lo sabe todo. Tú solo asegúrate de estar ahí para certificar el momento exacto en que su orgullo se convierta en su sentencia. El fiscal no discute con necios, solo espera a que el tiempo le dé la razón. Nos vemos en el registro del impacto. Última ley. En toda oficina hay una corte de sombras. El jefe que no gestiona con méritos, sino con afectos. Ese que tiene a sus elegidos, a sus protegidos que no trabajan pero que siempre ríen sus chistes mediocres. El favoritismo no es solo injusticia, es una forma de corrupción emocional. Este tipo de jefe toma decisiones basadas en quien le soba el ego y quien le sirve de informante, manipulando tus sentimientos para que te sientas culpable por no ser parte del círculo de confianza. Es una red de manipulación donde la ética es el primer cadáver. Pero ten cuidado. En una estructura donde el mérito no vale nada, la lealtad es una moneda falsa que se devalúa en cuanto dejas de ser útil. Para este tipo de manipulador, la luz del sol es veneno. Mañana vas a aplicar el protocolo de la auditoría ética. No intentes ganarte su favor, porque el precio de su cariño es tu dignidad. En lugar de eso, vas a empezar a tratar cada interacción con una formalidad gélida, casi clínica. Vas a romper su manipulación emocional con la frialdad de los datos. Saca tu libreta negra y empieza a registrar la disparidad. No para quejarte con recursos humanos, que probablemente son parte del juego, sino para romper el hechizo de su manipulación. Fecha. El supervisor asigna la tarea crítica a X, sin experiencia, mientras delega la carga operativa a Y, sobrecalificado. Hora. Se cancela reunión de revisión de objetivos para priorizar almuerzo informal con el círculo cercano. Cuando el manipulador intente usarte, cuando intente decirte necesito que hagas esto por el equipo, tú que eres tan leal, míralo al entrecejo, abre tu libreta y responde, claro, anotaré esta tarea extra fuera de mi descripción de puesto junto a las otras 3 de esta semana. Así podremos justificar la carga desigual en la próxima auditoría de desempeño. Mira cómo se le borra la sonrisa. Al manipulador le aterra que le pongas etiquetas técnicas a su juego emocional. Al registrar sus injusticias frente a sus ojos, estás trazando una línea de fuego. Le estás diciendo, sin decir una palabra, que su red de favores está siendo vigilada y que tú no eres una pieza de su tablero, sino el que está cronometrando su falta de ética. No pelees por ser el favorito de un corrupto. Pelea por ser el que tiene el registro de su caída. Porque cuando la estructura colapse, y siempre colapsa bajo el peso de la incompetencia de los favoritos, tú serás el único que tendrá las manos limpias y las pruebas listas. El fiscal no busca amigos, busca la verdad, y la verdad siempre termina pasando la factura. Nos vemos en el registro del juicio.